Bienvenidos a la clase de gramática de español, primer semestre. Tenemos un gran privilegio de tener a la señora Cristina de la Torre como la profesora para esta clase. Ella ya pasó su niñez en Paraguay como hija en nuestra casa y ya ahora está sirviendo en Los Ángeles. Ella es profesora aquí en una de las escuelas donde ella enseña a niños bilingües. Ella estudió y con muchos honores se graduó de la Universidad de California del Sur, donde ella no solamente estudió clases en cuanto al español, sino en español. Ella ya ha tenido muchos estudios, aún postgraduados, en el italiano. Habla varios idiomas y es un experto en la gramática. Así que espero que presten mucha atención para aprender lo que ella ahora nos va a enseñar. Buenas noches, me llamo Cristina de la Torre y bienvenidos a la clase de español. Y antes que nada quisiera dar una breve explicación de por qué quisiéramos tomar una clase de español. Somos estudiantes de la Biblia y sabemos que la palabra de Dios es lo que es más importante y el estudio de su palabra. Sin embargo, el estudio del español puede ser muy útil también en nuestros ministerios, en la iglesia, sea como pastor, como maestra de la escuela dominical o cualquier otro que está involucrado en el ministerio de la iglesia. En primer lugar, un entendimiento del idioma, de la gramática, es importante para poder entender nuestras Biblias. Y aunque sabemos que la Biblia no fue inspirada en español, de todas formas nos ayuda muchísimo para entender lo que estamos leyendo si tenemos un buen entendimiento de la gramática. También al después estudiar los idiomas originales de las escrituras, el hebreo, el griego, tener una buena base en el español y un entendimiento de lo que es la gramática puede ayudarles bastante en aprender otros idiomas. En segundo lugar, como líderes en la iglesia muchas veces estamos publicando cosas que estamos distribuyendo en el vecindario, quizás un volante para una reunión de damas, quizás una invitación a la escuela bíblica de vacaciones, quizás folletos que explican el plan de salvación o invitaciones a la iglesia. Sabemos que Dios puede usar cualquier mensajero y aseguró a Moisés de eso. Sin embargo, no queremos ser tropiezo al distribuir cosas escritas por tener muchos errores gramaticales. El apóstol Pablo habló de la necesidad de no ser un tropiezo. Queremos alcanzar al mundo en nuestro derredor. Queremos dar una buena imagen en las cosas que escribimos, que publicamos como iglesia. Queremos siempre asegurarnos de dar una buena imagen como iglesia en el vecindario con las cosas que publicamos. Quisiéramos ganar almas para Cristo. No quisiéramos ser un tropiezo y perder un alma por errores gramaticales en cosas que publicamos por el vecindario. Queremos ser buenos embajadores para nuestro Salvador. Cada clase
clase va a estar dividida en 3 partes. Primeramente estaremos viendo las partes gramaticales. En segundo lugar, vamos a ver el deletreo, errores comunes de deletreo, la acentuación. En tercer lugar, veremos la escritura y puntuación y la formación de oraciones, párrafos, etc. Comenzando en esta noche, quisiera primeramente ver el nombre, o también se llamaría el sustantivo. Un nombre se refiere a una persona, un lugar, una cosa o una cualidad. Un nombre tiene género y número. El género de los nombres que no se refieren a personas o a animales siguen ciertas reglas. Nombres masculinos muchas veces acaban en O. Por ejemplo, el libro, el bolígrafo. Estos son muy fáciles de reconocer. Una terminación que también indica un nombre masculino es la terminación ema. Estos serían palabras como el tema, el lema, el problema. Todas estas acaban en ema y son masculinos. Palabras femeninas, por supuesto, pueden acabar en a. Es la terminación más común. Pero también palabras que acaban en ción, sea con C o con S, son palabras femeninas. La lección, la ilusión, son palabras femeninas. Palabras que acaban con dad o tad también son femeninas. Y palabras que acaban con tud. Estas serían palabras como bondad, dificultad, solicitud. Son todas palabras que son también femeninas. Y en último lugar, palabras que acaban con umbre, la costumbre. Todas estas son palabras femeninas. En algunos casos, depende del contexto si es femenino o masculino. Palabras que acaban con NTE o con ISTA. Por ejemplo, el estudiante o la estudiante, el dentista, la dentista, el artista, la artista. Esto se sabe nomás por el contexto. Hay ciertas excepciones. Las excepciones son palabras femeninas, por ejemplo, que acaban con O. La mano es una de ellas. La radio. La foto. Estas están en sus apuntes y los pueden ver ahí. La radio y la mano quizás no son tan obvios, pero la foto es porque es una forma corta de la fotografía que sigue la regla de acabar con A. Hay también palabras masculinas que acaban en A que no siguen la regla y el más notable de ellas es el día, por supuesto. También hay palabras que acaban con MA que son masculinos, como por ejemplo el clima o el alma o el drama.
Nombres plurales masculinos pueden referirse a ambos géneros. Los padres se refiere a mamá y a papá. Los niños pueden referirse a un grupo de niñas y niños. Los alumnos, por supuesto, también. Algunos nombres tienen diferentes significados dependiendo de su género. El capital significa una cosa, significa dinero, mientras la capital se refiere a una ciudad. El cura, todos hemos oído, se refiere al sacerdote católico, mientras la cura viene de la palabra curar. En tales casos es muy importante usar el género correcto para expresarse. Los nombres también tienen un nombre, puede ser singular o plural. Para formar el plural hay ciertas reglas que hay que seguir. Si la palabra acaba en una vocal, sencillamente se le agrega S a la palabra para formar la forma plural. El libro se convierte en los libros. Si una palabra acaba en una consonante, entonces es necesario agregar E y S a la palabra. Por ejemplo, la flor, las flores. Si una palabra acaba con Z, sigue una regla especial. La Z se tendrá que cambiar a C y luego se agrega E y S. La luz así se convierte en las luces. Nombres que acaban en S, que no tienen la última sílaba acentuada, no cambian en su forma plural. Por ejemplo, el lunes, los lunes. Sin embargo, nombres que acaban con S que tienen la última sílaba acentuada se cambian al plural por agregar ES, así siguiendo esta regla. En tal caso sería el mes, los meses. Nombres compuestos pueden ser singulares aunque tengan un final plural. El paraguas es singular y no cambia al ser plural, los paraguas. Ahora, nombres colectivos son algo que dan problema a mucha gente. Son singulares. Hablamos de un conjunto de personas cuando hablamos de un nombre colectivo. Y ese conjunto es uno solo, es singular. La familia decide, aunque son muchos miembros de la familia. La iglesia vota, no votan, aunque los miembros todos votan. El personal de una compañía es un grupo singular. Nombres colectivos se refieren a muchas personas, pero se refieren a ellos en grupo y por lo tanto se consideran singulares. Estos nombres, por lo tanto, también requieren verbos y adjetivos singulares que concuerden con un nombre singular. Los nombres también son propios o comunes. Los nombres propios se refieren a un nombre dado a una persona o un animal. Generalmente solamente a una persona o un animal. Conozco hombres que nombran a sus carros
y por supuesto a barcos y otras cosas. Pero nombres propios se refieren a un nombre dado a una persona, un animal o un objeto. Nombres propios requieren el uso de una letra mayúscula. Vemos que la Biblia bien distingue entre nombres propios y nombres comunes cuando refiere a los dioses del mundo con letra minúscula, pero Dios con letra mayúscula. Es su nombre, es una persona y por lo tanto lleva letra mayúscula su nombre. Los nombres pueden funcionar en muchos papeles en una oración. Las funciones de un nombre pueden ser como sujeto, un ejemplo de esto sería la iglesia. Iglesia aquí es un nombre que está funcionando como sujeto. Es el nombre que está actuando. Entonces, es el sujeto de esta oración. Un nombre también puede ser complemento del verbo. El complemento del verbo no hace una acción, sino que recibe la acción. Comimos un buen asado. El asado no hace nada, no puede ser el sujeto. Es el complemento porque recibe la acción de que lo comamos. Un nombre también puede funcionar como complemento de una preposición. Hablaremos en más detalle acerca de los complementos cuando hablamos de verbos y cuando hablamos de preposiciones. Pero un complemento de una preposición sería esta campera es de Juan. Juan sigue a una preposición, entonces es el complemento de la preposición. En último lugar, un sustantivo, un nombre, puede funcionar como un apositivo. Un apositivo nombra por segunda vez a algo o a alguien. Por ejemplo, mi marido, Javier, es muy guapo. Mi marido ya dice de quién estoy hablando, es el sustantivo. Javier es el apositivo. Le nombra otra vez y de otra manera a la misma persona. Un apositivo siempre está encerrado por comas. Estas son las distintas funciones que puede tener un nombre. Ahora, me gustaría que tomen un momento para mirar sus versículos que estudiaron para esta noche, que eran 2 Timoteo 1:13 y Salmos 1 del 3 a 4. Vamos a mirar estos versículos y ver cuántos nombres podemos encontrar en ellos y ver qué funciones desempeñan en los versículos. En primer lugar, vemos 2 Timoteo 1:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vemos forma, es un nombre, palabras, fe, amor y Cristo Jesús. Ahora, mirando las cosas que hemos hablado acerca de los nombres. Forma, en primer lugar, es un nombre femenino, acaba con A, se usa la con forma y es un nombre singular. ¿Y qué función desempeña en este versículo? Vemos que aquí hay un mandato, un orden, que esto es el verbo, entonces, retén, y hay algo que hay que retener. Y eso es el complemento, entonces, de este verbo, retén. El sujeto no se expresa en esta oración. Se entiende por el hecho de que es un mandato, de que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros somos el sujeto de esta oración, de este versículo. En particular, fue escrito a Timoteo. Forma es el complemento del verbo retén. Entonces aquí lo voy a indicar, complemento del verbo, forma. El verbo actúa sobre esto. Aquí vemos palabras, es también un nombre, es una cosa, así como forma, es un nombre plural, es un nombre femenino. ¿Y qué papel desempeña en esta oración, en este versículo? Bueno, mirando para atrás, vemos una preposición. Entonces, palabras llega a ser el complemento de la preposición. La preposición de. Siguiendo adelante, vemos que fe es un nombre y es una cualidad, algo que no se puede tocar ni ver, pero es una cosa, es un nombre, un sustantivo. Es un nombre femenino y es singular. ¿Y qué papel desempeña aquí? Vemos aquí una preposición. Entonces, fe es el complemento de la preposición en. Aquí vemos también amor, es otro sustantivo, otro nombre, que también es femenino, también es singular, y como fe es también el complemento de la preposición en. Al final vemos el último sustantivo aquí, Cristo Jesús, que es un nombre propio, por eso tiene letras mayúsculas, es en singular, masculino, y es también aquí el complemento de la preposición en. Entonces, en esta oración tenemos un complemento del verbo
en la palabra forma, complemento de la preposición de, complemento de la preposición en, fe y amor, y otro complemento de la preposición en, que es Cristo Jesús. Vamos a tomar un momento para mirar también el Salmo 1, versículos 3 y 4. ¿Han tenido un momento para mirar Salmo 1, 3 al 4 y de buscar ahí todos los nombres? A ver si encontramos todos. En primer lugar, vemos en este versículo la palabra árbol, es un nombre. Vemos corrientes, aguas, fruto, tiempo, hoja, todo, malos, tamo y viento. Vamos a tomar un momento para ver cada uno de estos en particular. Árbol, en primer lugar, es un objeto, una cosa, por lo tanto es un nombre. Es un nombre singular y masculino. ¿Y qué función desempeña aquí en esta oración? Bueno, no es el sujeto no se expresa. Si uno mira en el versículo anterior, habla de quién es el sujeto, del hombre que ama la ley de Jehová. Y él será como árbol. Entonces, mirando el verbo será, es un complemento del verbo que nos nombra otra vez a el hombre justo. Cuando un complemento de un verbo sigue el verbo ser o estar, nombra al mismo otra vez de otra manera. Vemos después corrientes. Corrientes está en plural. Y sigue esto a la preposición a. Entonces es complemento de la preposición. Aguas también es un sustantivo plural, un nombre plural, que también sigue una preposición. Entonces también es complemento de la preposición. Ambos de estos son cosas y son plurales. Aquí vemos fruto, es también un nombre, porque es también una cosa, y sigue al verbo da. ¿Qué es lo que da el árbol? El árbol da fruto, entonces es complemento del verbo. Recibe la acción de ser dada. Aquí vemos tiempo, es también un sustantivo, un nombre singular, y tiempo sigue la preposición en, entonces es complemento de la preposición. Aquí vemos hoja, que también es una cosa, un objeto, y
vemos que la hoja hace algo. Entonces es el sujeto de esta frase, su hoja no cae. Esta oración está compuesta de varias frases y hoja es el sujeto de esta parte, su hoja no cae. Aquí vemos un sustantivo interesante, todo. Es un sustantivo, un nombre colectivo, así como familia o iglesia se refiere a un grupo, pero en este caso no de personas, sino de hechos, todo lo que hace. Todo es un sustantivo, es singular, aunque se refiere a muchas cosas que uno hace. Y aquí, todo es el sujeto de esta frase. Todo prosperará. Seguimos aquí, mirando el versículo 4. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Vemos los malos, y aquí estamos hablando de un grupo de personas. Es un nombre plural y es un nombre masculino, aunque sabemos que como está hablando de un grupo general, se refiere también a las mujeres tanto como a los hombres. Aunque me gustaría decir que nomás los hombres son los malos, pero tenemos que ser sinceros. Los malos, entonces, aquí está funcionando como el sujeto. Los malos son. ¿Y qué son? Son como el tamo. El tamo es también una cosa, es un nombre masculino, singular, el tamo. Y aquí vemos que el verbo son tiene como su complemento otro nombre, así como aquí donde dice será como árbol. El complemento del verbo ser o estar puede ser un nombre que renombra a algo. Soy maestra. La señora de la Torre es maestra. Se juntan las dos cosas y el son llega a ser como en matemáticas el signo igual a. Entonces, estos complementos del verbo no reciben la acción, sino que nos dan lo que es el igual del comienzo. En particular, esto compara dos cosas usando la palabra como, y por lo tanto, estos son símiles, que comparan dos cosas que no son iguales, pero demuestra cómo son iguales, usando la palabra como. Aquí también vemos el nombre viento, que es un nombre masculino, singular, y en este caso es parte de una frase que es una frase dependiente, una cláusula dependiente, y vamos a hablar más de esto en detalle en el futuro, pero vemos aquí que es un orden poco común en que el sujeto está al final. El viento es que actúa para arrebatar. Entonces el viento es el sujeto de esta frase.
porque toma la acción de arrebatar. Entonces, son los nombres que encontramos en estos dos versículos. La segunda parte de la clase en esta tarde se va a dedicar al deletreo. El deletreo habla de poner en una forma gráfica las palabras que expresamos oralmente. La escritura y por tanto el deletreo como parte de la escritura toma sonidos que producimos cuando hablamos y encuentra una forma de representarlos gráficamente. Entonces, estamos tomando lo que se oye y tratando de representarlo en una manera que podemos ver, porque sonidos no se pueden ver. En todo esto usamos algunos términos lingüísticos. El primer de estos términos es fonema. Fonema se trata de cualquier sonido. Un sonido, un fonema, podría ser k, f, son fonemas. Estas cosas las representamos en una forma gráfica. Para el deletreo, para poder escribir palabras, la unidad más esencial es la sílaba. Una sílaba es lo que llamamos cada vez que el aire sale de la boca en forma de sonido. Esto es una sílaba. Una sílaba se compone de un fonema o un conjunto de fonemas que se pronuncian en cada una de las emisiones de la voz. O sea, un fonema podría ser k, k. Eso podríamos representar con esta gráfica que conocemos como la letra C. Pero esto no es una sílaba porque no utiliza la voz. Aire sale, k, pero no utiliza la voz. Y esto puedes comprobar tocando la garganta, sintiendo que no vibran las cuerdas vocales cuando uno dice k, pero sí se siente aire. K. Ahora, otro fonema se representa por la letra M. Este fonema podemos sentir que sí la produce nuestra voz. Cuando sientes la garganta, sientes que vibran las cuerdas vocales y es un fonema vocalizado, por lo tanto. Tampoco es una sílaba, porque no expelas aire al decirlo. Sin embargo, al agregar unas vocales, podemos convertir estos en sílabas. Ka, ma. Aquí estamos expelando aire y también usando las cuerdas vocales y esa unidad que se dice junto en una sola expelación de aire se denomina una sílaba. Ka, ma. Entonces, el elemento fundamental de una sílaba es la vocal. Una sílaba puede ser compuesta no más de una vocal. También puede tener consonantes, pero nunca puede
ser compuesta de consonantes sin una vocal. Las vocales se clasifican en dos grupos, como fuertes o débiles en español. Las vocales fuertes en español son A, E y O. Y las vocales débiles, por lo tanto, son las dos restantes, la I y la U. Ahora, estos vocales se pueden juntar para formar lo que se llama un diptongo. Un diptongo es la combinación, la unión de dos vocales en una sola sílaba. Una de esas dos vocales siempre es la I o la U, o puede ser estas dos juntas. Estas se unen con un vocal fuerte para formar un diptongo. Un diptongo produce un solo sonido. Por ejemplo, en la palabra siempre se une la vocal débil I con la vocal fuerte E y produce un sonido siempre. Estas dos funcionan juntamente para producir un solo sonido. Pie. La I y la E funcionan juntos como un diptongo. Si se acentuara la vocal débil, entonces el diptongo queda destruido. Ya funciona como dos sonidos, dos sílabas aparte. Ya no es un diptongo. Día. Ahí se acentúa la I y ya no queda como un diptongo. Esta misma raíz se encuentra en la palabra diario. Aquí se aprecia que la I y la A forman un solo sonido, el diptongo ya, diario. Sin embargo, la raíz de esta palabra, día, la I es acentuada y el diptongo queda destruido. El triptongo une tres vocales en una sílaba. No es tan común como el diptongo, pero a veces también sucede. Se encuentra en algunos ejemplos en sus apuntes, ven expatriéis, averiguáis y otros ejemplos también. El hiato es la coincidencia de dos vocales fuertes, seguidas, pero que pertenecen a sílabas diferentes. Las vocales fuertes nunca pueden formar juntos un diptongo. Siempre van a formar sílabas apartes. Por ejemplo, vemos la palabra creencia. Aquí hay dos Es. La E es un vocal fuerte. No pueden combinarse estas dos. Entonces, forman sílabas distintas. Creencia. Sin embargo, aquí vemos una vocal débil y una fuerte, la I y la A,
que forman un diptongo trabajan en conjunto para producir un solo sonido. Y así se dividiría esta palabra, creencia. Esto llega a ser muy importante, especialmente al ver la acentuación de las palabras. Para poder acentuar correctamente las palabras, es importante poder dividirlo en sílabas y reconocer las vocales fuertes y las débiles, y cuándo están formando un diptongo y cuándo van separados y necesitan de una tilde. Ahora, hay reglas que gobiernan separar palabras en sílabas. Los tienen en sus apuntes y esto es importante para poder deletrear una palabra, poder dividirlo en sílabas y así poder escribir todos los sonidos de cada sílaba. También es importante para saber cuando estás escribiendo, si llegas al final del renglón, dónde puedes dividir la palabra. Y hay reglas que gobiernan eso. En primer lugar, se ve que una consonante que está entre dos vocales se agrupa con la segunda sílaba. Entonces, se ve la palabra sonido. La N está entre dos vocales, la O y la I. Entonces, va con la segunda de ellas. Entonces, esta palabra se divide aquí. La D está entre dos vocales, la I y la O. Va con la segunda de ellas. Entonces, se divide ahí, sonido. Ahora, cuando hay dos consonantes entre vocales, se separan las dos. Una va con la primera y la otra con la segunda. Por ejemplo, vemos aquí dos consonantes entre medio de las dos vocales aquí. La R va a ir con la anterior y la T con la que sigue. Se va a dividir entre medio de los dos. Aquí vemos la D está entre dos vocales, va a ir con la que sigue. Se va a dividir ahí. Partido. Sin embargo, la excepción a esto, si la segunda consonante es L o R, forma un grupo consonántico unido y este grupo no se debe de separar. Y entonces va a ir con la vocal que sigue. Por ejemplo, vemos aquí dos consonantes, la B y la L, dos vocales. La regla anterior nos diría que deberíamos de separar estas dos, pero porque esta segunda consonante es una L, tiene que quedar en conjunto con la anterior, con la B. Entonces, estas dos van a ir con el vocal que sigue y se va a dividir la palabra aquí de esta forma, hablar. Si hay tres consonantes en una palabra, se separa la palabra entre la segunda y la tercera consonante. Las primeras dos van con la vocal anterior y la tercera con la que le sigue. Por ejemplo,
Aquí vemos 3 consonantes entre medio de las vocales y las 2 primeras van a ir con la anterior y la tercera con la que sigue. Y se va a dividir la palabra de esta forma, constar. Sin embargo, igual como en el caso anterior, si la tercera de las consonantes es una L o una R, va a funcionar como aquí. Va a ir conjunto con la segunda. El ejemplo que ven ahí entregar. Aquí vemos N, T, R. 3 consonantes. Conforme a la regla anterior, se tendría que dividirlo después de la segunda, antes de la tercera. Sin embargo, la tercera es una R. Entonces, la T tiene que quedar conjunto con la R y la dividimos aquí, entre y aquí, según las reglas anteriores. Entregar. También amplio. Vemos aquí M, P y L. 3 consonantes. Y conforme a la regla anterior, se tendría que dividir después de la segunda, antes que de la tercera. Sin embargo, la tercera es una L. Por lo tanto, tiene que ir conjunto con la consonante anterior y entonces esto se divide después de la primera, antes de la segunda. Cuando hay 4 consonantes, siempre se reparten 2 y 2. Por ejemplo, vemos en nuestros apuntes la palabra transgresión. Esta palabra lleva 4 consonantes entre estas 2 vocales, N, S, G, L. Se divide entre las 4, 2 y 2, transgresión. Ahora, ven en séptimo lugar aquí que nunca deben separarse la doble R o la doble L, porque estas funcionan como un solo sonido. Entonces, en la palabra callar, la regla anterior nos hubiera dicho que se tendría que dividir entre estas 2 letras. Pero como funcionan como un solo sonido, tienen que quedar juntas. Y entonces funciona como en la primera regla, como si fuera una sola consonante y se divide aquí, callar. Aquí también, carro. Vemos que normalmente se dividía una palabra con 2 consonantes entre las 2 consonantes, pero la doble R funciona como un solo sonido y como si fuera una sola consonante. Entonces sigue esa primera regla que no se debe de considerarlo como 2
consonantes es una sola y va dividido. Carro. En último lugar, en palabras compuestas o las que tienen un prefijo, es recomendable separar las sílabas teniendo en cuenta la separación de los componentes. Por ejemplo, vemos la palabra malestar. Sabemos, llegamos aquí, hay una consonante aquí entre dos vocales. Normalmente, según las reglas anteriores, se tendría que dividir aquí. Sin embargo, este es un conjunto de dos palabras, mal y estar, y quedaría muy mal dejar a mal sin su L. Entonces, la vamos a dividir aquí. Mal, estar. Estar seguiría las reglas ya mencionadas, se dividiría aquí. Malestar. Como una nota al pie, si están dividiendo una palabra porque han llegado al final del renglón, no tienen más espacio, nunca deberían de tener una vocal que quede solo, ni un lado ni el otro del renglón. En tal caso, hay que escribirlo todo al siguiente renglón o hacerlo entrar, pero no se debería de separar una palabra como agua, dejando nomás la A aquí al final del renglón y gua aquí al comienzo del siguiente. Entonces, aunque sí es el lugar donde se dividen las sílabas, nunca queremos dejar una palabra de tal forma escrita. La tercera parte de nuestra clase en esta noche se va a tratar de la escritura. Vamos a hablar de la puntuación y vamos a hablar de la estructura de la escritura. En primer lugar, vamos a estar viendo la parte más sencilla de una obra escrita, que es una oración. Una oración, en su forma más básica, tiene que tener un sujeto y un verbo. ¿Quién hace la acción y qué acción se realiza? Es la oración más sencilla que hay. Aquí vemos un ejemplo. El perro ladra. El perro es el sujeto de la oración. Es, como habíamos visto, un nombre. Y es quien toma la acción. ¿Qué acción toma? Ladra, que es el verbo de la oración. En muchos casos, el sujeto de una oración hasta puede estar indicado por el verbo mismo. Aquí vemos el comienzo de un versículo muy conocido. Cree en el Señor Jesucristo. El sujeto está implícito aquí porque está en el verbo cree. Aquí sabemos, esto es un mandato que fue escrito para el oyente. Entonces, no es necesario expresar el sujeto de esta oración. Y la verdad es
que sencillamente con la palabra cree puede ser una oración completa, porque es el verbo y se entiende que hay un sujeto. Sin embargo, no solemos tener oraciones tan sencillas. No suelen tener nomás un sujeto y un verbo. Muchas veces la oración se compone de otros componentes. Ahora, lo que siempre debemos de cuidar es de no extender una oración a tal punto que nos perdemos en todas las palabras y al final queda tan torcido y revuelto que no sabemos ni de qué se trata ni qué se hizo. Se habla en la Biblia de las oraciones que son vanas palabrerías. Muchas veces, cuando escribimos, es posible tener tantas palabras que se pierde el sentido de lo que uno quiere decir. Asegúrese siempre que cuando escribe una oración, que está bien claro lo que quieres expresar. Más importante de decir muchas cosas muy lindas, de usar palabras muy elegantes, lo más importante es estar seguro de que estás expresando tus ideas claramente. Entonces, comienza con algo sencillo y edifique sobre eso, pero siempre asegurando que tus oraciones tienen un sujeto y un verbo y que es bien claro el sentido de la oración. Una oración siempre debe de comenzar con una letra mayúscula y debe tener alguna puntuación al final. En la mayoría de los casos, eso será un punto. Entonces, el punto es el primer símbolo de la puntuación que veremos y sirve para terminar una frase con sentido completo. Veremos en nuestro versículo de memoria, 2 Timoteo 1:13, cómo está escrito en oración completa. Dice aquí: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dijimos que lo más básico de una oración es que necesita un sujeto y un verbo. Vemos aquí el verbo retén y vemos que es un mandato. Un mandato siempre tiene el sujeto implícito en el verbo. En este caso, sabemos que este libro fue escrito a Timoteo. Sabemos también que Dios lo puso en la Biblia para nosotros, pero expresamente esto fue escrito a Timoteo. Entonces, Timoteo es el sujeto, Timoteo, retén, y vemos que el versículo sigue: retén la forma, es el complemento del verbo, es lo que debe de retener. ¿Qué forma? La forma de sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que es una oración completa, que no sigue con otro sujeto y otro verbo en la misma oración, sino que tiene un sujeto, Timoteo, y el verbo, la acción que Timoteo debería de tomar, de retener la forma de las sanas palabras. Ahora, habíamos visto también versículos en Salmos. Vemos que, como habíamos dicho,
Esta oración comienza con una letra mayúscula, acaba con un punto. Vemos otras letras mayúsculas aquí que indican un nombre propio. Cristo Jesús. No hay letras mayúsculas en ningún otro lugar en esta oración, porque deberían de ir al comienzo de la oración y en nombres propios únicamente. Entonces, este versículo sigue las reglas que habíamos expresado para una oración, porque es una oración completa. Esta es 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Vamos a mirar rápidamente también los dos versículos en Salmo, el capítulo 1 y versículos 3 y 4. Y veremos algo muy interesante aquí, porque no es de este formato. No sigue estas reglas. Y vamos a ver por qué. Ahora veremos Salmo, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Como habíamos dicho, es muy diferente en su estructura a 2 Timoteo 1:13. Y hay una buena razón. Primeramente, miramos aquí y algunas de las diferencias obvias. Hay letras mayúsculas que no se explican con las reglas que habíamos visto, que parecen no tener sentido. Ahora, sabemos que si es una decisión entre quién tiene razón, Dios o la Real Academia, Dios tiene razón. Pero no es una decisión tal. Aquí vemos un ejemplo lindísimo de poesía. No sigue las mismas reglas que una oración. Por lo tanto, una poesía al final de cada renglón suele tener una coma. A continuación, cada renglón comienza con una letra mayúscula. No importa que no haya sido el final de una oración. Vemos aquí que da su fruto en su tiempo. No es una oración completa. Comienza con una letra mayúscula únicamente porque es parte de una poesía. Y una poesía, y estas eran poesías cantadas, eran canciones, pero una poesía siempre comienza con una letra mayúscula al comienzo de cada renglón, no solamente al comienzo de una oración. Sin embargo, si no estás escribiendo poesías, mira con cuidado tus escritos, porque no deberían de tener letras mayúsculas en cada renglón. Esto es específicamente para poesías. Aquí vemos el primer renglón y entendemos que esto no fue escrito en español. No sabemos si fue tan largo en hebreo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Era un renglón de la poesía. La siguiente dice, que da su fruto en su tiempo. Acaba con una coma, comienza con una letra mayúscula. Y su hoja no cae. Si esto fuera una oración, como maestra, lo primero que yo estaría diciendo es, nunca, nunca, nunca se puede comenzar una oración con la palabra y. No es una oración, es una poesía. Entonces vemos que la siguiente línea también comienza
con la palabra y todo lo que hace prosperará. Aquí por fin llegamos a un punto y es el final del versículo 3. El versículo 4 comienza con otra idea, no así los malos. Comienza también con letra mayúscula, pero al fin de ese renglón hay una coma y comienza otra vez con una letra mayúscula, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, debemos de recordar cuando vemos el libro de Salmo que no va a seguir las mismas reglas de puntuación, de letras mayúsculas, como lo que vamos a estar viendo nosotros para la escritura. También deben de recordar que las reglas son algo que van cambiando a través de los años. No son algo fijo. Idiomas y las reglas gramaticales van cambiando. Nuestra Biblia fue traducido al español usando las reglas de aquel entonces. Esos a veces pueden cambiar. Entonces vamos a ver ejemplos en nuestra Biblia acerca de la puntuación y la gramática, pero entendiendo que a veces estas cosas cambian. Sin embargo, aquí estamos viendo algo totalmente diferente, que es una poesía y sigue las reglas que son para una poesía, no para un narrativo. Una última cosa, el punto tiene un uso más que no habíamos comentado, que es que se usa en abreviaciones. Señor, señora, se pueden abreviar y usar un punto para indicar el final de la abreviación. Aquí vemos la palabra Señor, se abrevia SR y con un punto para indicar la abreviación. Y en tal caso podría haber 2 puntos o más en una sola oración, si esa oración contiene abreviaciones. Entonces, en conclusión, una oración debe de expresar una idea completa. Debería de tener un sujeto, un verbo, como los elementos más básicos. Debería siempre comenzar con una letra mayúscula y acabar con puntuación, que suele ser un punto.